Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Yandel Pucuepu Pore. Como siempre estamos recorriendo y estamos visitando a las familias, especialmente a nuestros padres, estamos visitando también abuelos y así. Todos los que nos han dejado y nos siguen dejando también un legado tan importante. Ñando Mishue por Ayepa, sobre todo la vida, cómo han transcurrido, han pasado esa barrera del tiempo, podemos decir, y cómo se han formado, lo que ellos recuerdan también y lo que ellos heredaron de sus padres, de sus abuelos. Hoy estamos aquí visitando a una familia, estamos en Lambaré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya Pandenderera, venimos a visitarte. Gracias, Padre, por venir. Bueno, tu nombre completo queremos saber. María de Jesús Merele Osorio. María de Jesús Merele Osorio. ¿Y de dónde sos, María? De Nueva Germania. Nueva Germania, quiere decir que sos del segundo departamento del Paraguay. Así es. Naciste ahí. ¿Cuántos hermanos eran, María? Éramos 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Y vos qué número de hermanas? Yo soy la segunda hija. Sos la segunda hija. Sí. Ya. ¿Y tus padres de dónde eran? Y también ellos eran luego de Nueva Germania. Sí. Esa es una colonia alemana. Una colonia alemana. ¿Y cómo ustedes tienen algo de ascendencia alemana o cómo fueron a parar ahí en Nueva Germania? Mi abuelo y mi abuela era de Nueva Germania. Ya. Nacido y criado ahí. Ya. El marido era alemán. Ah, el marido, ya, de tu abuelo. Sí, pero mi abuela ya era paraguaya. Sí, por ahí vienen las cosas. Y por ahí vienen las cosas. Por lo menos eso es lo que me recuerdo todavía. Sí. ¿Y le conociste vos a tu abuelo, a tu abuela? A mi abuelo ya no, a mi abuela sí. A tu abuela sí. Sí. Falleció ya. Entonces. Falleció. Y cuando yo tenía 13 años falleció ella. Ah, tu abuela. Hace mucho tiempo también ya. ¿Y ahí en Nueva Germania, ahí mismo en el casco urbano o alrededores de Nueva Germania? Alrededores. Sí, así es. Sí. Alrededores. Porque yo me fui cuando era niño, imagínate, y era una colonia, casi todos eran de alemanes. Sí, que vine cuando tenía 13 años, cuando vio mi abuela, terminó el rezo, y se fue una tía mía y me trajo ella, y a partir de ahí ya perdí la historia. Ah, perdiste la historia. Sí, porque de Nueva Germania. Ya me crié acá en Asunción. Entiendo. Con mi tía Alfinada. ¿Y tu tía quién era? ¿Era la hermana de tu mamá? La hermana de mi mamá. De tu mamá. ¿Y ella vivía por aquí? ¿Ella de dónde era? Vivía acá. Todos éramos de Nueva Germania. Todos eran de Nueva Germania. ¿Y ella ya había venido aquí? Y yo cuando tenía 13 años había venido acá en el Paraguay. Sí. Asunción. Asunción, quiere decir. ¿Y por dónde viviste, doña María? En tantos lugares que vivo. Así. Así es, porque cuando uno tiene casa propia es así. Claro. O sea, fueron un poco alquilando el lugar. Vivía con una de mis hijas casada. No, pero antes cuando vos viniste. Cuando yo vine, me puse a trabajar para traer a mi querida madre para este lado. ¿Así? Y vivía en alquiler. Claro. Porque le voy a mentir. Sí. Alquilé una casa, éramos muchos. Sí. Yo nomás que estaba acá. Ah, vos estabas aquí, la única que trabajaba aquí en Asunción. Tuve que traerle a mi querida madre porque se quedó sola. Claro, después cuando se casaron todos los hijos. Gracias a Dios, Padre, mis hijos salieron todos bien. Sí. Pero entre hermanos y eso nos esparcimos de aquí para allá. Se esparcieron y ya casi no se encontraron. Uno de mis hermanos que falleció, el último de mi hermano, es lo que venía a visitarme de la Argentina, porque él vivió no sé cuántos años en la Argentina. En Argentina. ¿Y él que es menor que vos? Es menor que mí. ¿Y cómo fue? ¿Él de Nueva Germania? ¿Alguien le llevó? Él vino, se crió cuando yo la había traído de afuera para acá. Sí. Cuando alquilé las casas, le traje todo a mi querido hermano. Entiendo, sí. Y entonces traté de luchar, de criarle, ayudarle a mi querida madre, porque ella se quedó sola también. Claro. Entonces tuve que romperme el lomo para ayudar a mi querida madre. Sí.
Exactamente. Y después de cuando crecieron, luché por ellos para que salieran todo bien, padre. A uno le metí al cuartel, a otro le hice estudiar lo que estaba de acuerdo con mis posibilidades. Y después ya hicieron su vida cada O sea que uno. vos hiciste de hermana y mamá. Así mismo, Sí. padre, así mismo. Sí, sí. Eso decía mi mamá, ella es mi marido, decía por mí. Mira Ella qué bien. decía, mi querida madre decía a la Ella es gente mi que le hija. conoce, Sí, este es mi marido. María. Ella es lo que me ayuda. ¿Y vos qué hacías, María? ¿En Y qué yo te dedicabas? trabajando en la doméstica, de todo un poco para salir en la vida. Adelante. Sí. Para ayudar a mi querida madre y a mis hermanos a estudiar todo eso, para que no saliera un patotero de ellos. Claro, claro. Fui dura, Sí, no sí. me miento, padre, fui dura con mis hermanos. y También. O sea, Porque le pusiste tiene que orden y aprender. disciplina. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que disciplinarse. Y gracias a Dios, ninguno de mis hermanos salieron mal. Claro. Uno solo que falleció cuando era borracho, mi hermano. Sí, sí. No había sí, caso. sí. Y se le mató. Ah, Le lastimosamente. echaron un una accidente. zanja y se denuncó y se murió. Ah, uno sí, de los sí, hermanos. sí, sí, sí. Eso fue Y aquí en los otros, el Asunción. mayor, por ejemplo, acá se le veló. Claro. Era muy querido por don Roberto, por toda la familia, porque Ah, sí, sí, se sí, hacía sí, sí. querer. Ah, Y mira el qué otro que lindo. falleció, el menor de todo, era un muchacho que nos visitaba. Él decía, esta es mi mamá. Ah, por mí. mira qué bien. Por vos, claro, le cuidaba, Él decía le así. quería, sí. Y sí, tengo otra hermanita que tengo por acá, la única hermana, que también, ella es nuestra madre. Ah, mira qué bien. Ella, vos sos mi mamá. Y después, doña María, una vez que comenzaste a trabajar, te fuiste ubicando, Sí. ayudando, y después te casaste. No, soy madre soltera, Ah, de sos madre soltera. 5 hijos, de 5 seis. hijos. Sí. Sí, Uno falleció de mí, no es porque no luché por él. No iba a ser para mí, como dice una hermana de la iglesia. sí, 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 sí. Yo te conozco, te rompiste la espalda por tu hijito para que no... Pero no Dios hizo para él. Claro, falleció Y de falleció de una ¿dónde? enfermedad que luché Ah, de una tanto. enfermedad, ya. Y ¿Y a los cuántos años falleció doña María? 1 año y 9 Un meses. año y un poco, ya, sí, sí, sí. Yo luché. ¿Y los otros hijos qué tal? ¿Les pudiste educar, Y criar? todo, gracias. Esta es una. ¿O vivía aquí en la casa una de tus hijas? Acá estoy ¿Y te viviendo. cuida bien, va? Acá, viví en la casa de las tres, mi hija. Ah, las gracias tres. a Dios. Fuiste Porque pasando. Pasando aquí. Y el último me quedé acá. Ya. A ver, voy a ver. Doña Sofía. Y ella es mi marido, como dice mi Sí, mi sí, hermana y eso. claro. Porque soy ama soltera, me quedé sin nada, no pude ahorrar porque pagar alquiler, pagar estas cosas no te sobra. ¿Y vos recibís algo de los ancianos o no? No, nada. ¿Por qué no recibís? ¿Porque no te dan? ¿Porque no pediste? ¿Porque no Nunca tenés algún pedí, padrino político? Nadie hace por mí nada también, entonces me es difícil porque ya me encontré que no podía caminar, ahora perdí la vista, peor Sí. todavía, ¿no? Ah, Ni al doctor me puedo ir más, porque la única que va a luchar por mí, ella trabaja y no tiene tiempo. tu hija. Entonces es difícil, Ya. es difícil, para mí me aguanta y le doy gracias al Señor, porque me levanta todos los días y no me falta nada Sí. que comer ni que ponerme. Con lo que tengo le doy O gracias sea, a como Dios. vos le diste de comer a tu hermana, a tus A hermanos, a tu todito, mamá, a tu todito, hijo, a ahora todito. Dios te da de comer. Y ahora Dios me da de comer a mí. Sí, sí, sí. sí. Es importante, ¿no? Yo, para mí eso es cierto, ¿no? No, y por eso digo, por eso estoy pensando un poco lo que me estás diciendo. Luché mucho, he trabajado muy mal, padre. ¿Y hay posibilidad, doña María, de pedir ahí? Porque está eso de la pensión para los ancianos. Yo sé que hay. Nunca hice nada porque el que me tenía que haber ayudado falleció también. Un sobrino mío que crié como mi hijo. Le di de mamar con mi hijo, uno de los varones. Así, y falleció. Ese fue que me dijo, le llevé al doctor con mi hijo. Entiendo. Uno era morochito, otro era rubio, ojo azul. Claro. Y me dice mi mamá al final,
te traigo mi hija, a tu sobrino, salvarle la vida, porque tu hermana se encuentra así. Claro, claro, claro. Él nació en enero y mi hijo en marzo. Ah, Voy a contar una historia anécdota, muy buena, sí. como dice el doctor que me atendió. Sí, Entonces le digo al pediatra de mi hijo, a mi sobrino. Uno de mis hijas me acompañó a llevar a mi sobrino y el mío yo llevé. Me voy a consultar con el médico porque mi hermano era el llevar al médico a sus hijos. sí. Entonces yo luché por ese sobrino. Entiendo. Y le dije yo a mi mamá, ¿será que conviene que yo le dé de mamá? Le digo. Ah, mira. Con mi sobrinito, porque Claro, me dijo, claro. te traigo a este sobrino para salvarle la vida. Claro. ¿Y qué le pasa? Le dije yo. Su pecho se descompuso y no pueden armar más. Y dice, no sé más qué darle de tomar, me dicen. Claro. ¿Y qué traigo? Dale de tomar con tu hijo. Mira un poco. ¿Y será que conviene eso, mamá? Le dije. Que sea otra leche. No te pasa nada, vos tomaste tití por mí y otro sobrino. Ah, sí. Entonces ahora otra historia más, me dice. Mira un poco. Entonces yo le agarré a mi sobrino con mucho cariño y amor, le di de mamar un lado y otro lado El Ramón. otro. Sí. Y después le llevé al consulto, a consultar para que le dé vitamina, algo así. Le hice un chequeo general a mi sobrinito. Sí. Y me dice la doctora, y como que uno es rubio y otro morocho, suyo me dice. Claro. Y le digo yo, doctora, por favor, le digo, este es mi sobrino. Tu sobrino, me dice. Claro. ¿Y cómo le vas a dar? Y le dice el médico, eso se hace, me dice. Claro. Una obra tan lindo que está haciendo esta señora. Claro. Y yo le dije, mamá, a los dos. Sí. Mira un poco, che. Y Y los dos crecieron bien. ¿Y creen quién creció Eh, mejor? me dijo El sobrino. la enfermera que le estaba cambiando a mi hijo y se le estaba besando. Ese sobrino tuyo, señora, de lo que demás que te dijo, me dice. Y tal cual. Acuérdese de eso, me dice. ¿Será posible? Le dije, y así mismo es, En serio. padre. Así mismo. Ese es un sobrino A que full. jamás me ha abandonado. Ahora que murió, me abandonó para siempre. Claro. Pero fue un chico que te cuenta que es mi sobrino y es Claro. acontecimientos. Él tiene que estar conmigo. Sí. Dice su señora, cuando amanece el día pensando por tía María, Claro. tiene que venir, sí o sí. Esté donde esté, padre, él se iba a visitarme. Qué alegría. Donde estoy. Doña María, y dígame un poquitito, ¿y cómo usted hacía? Vos hiciste algo, por ejemplo, a ver, ñañe Mongue también de la iglesia, dejó la catecismo. Porque decimos dejó- antes, cuando era Sí, sano y sí. cuando corría, sí. ¿Dónde hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿O tu mamá nomás ahí? ¿O la familia? Vaya a aprender ella por nombre del Padre, creo en Dios Padre. Ni a mi sobrino y eso, siempre me traté de irme a la iglesia. Ah, te iba a la iglesia. No soy... En Nueva Germania, por ejemplo, ¿te acordás? Nueva ¿Tenían ahí Germania, alguna poco y capilla? nada. Poco y nada. Y por ahí fue hoy. Imagínate, a los 13 años yo... Por eso. Y nunca más me había ido a la Nunca más te campaña. fuiste a la campaña. Nunca más. Pero tenían por ahí alguna capillita, ¿no te acordás cuando eran niñas? Había linda capilla, linda Ah, sí. iglesia Sí. en Nueva Germania. Nueva Germania. Yo de eso me acuerdo que mi abuela me llevaba. Ya te llevaba tu abuela. Sí, yo Pero la ahí no tomé. hicieron catequesis, Ella- no había país, había. Todos mis sobrinos y eso hicieron todas esas cosas. Ah, ya, Sí. ya, ya. Y mis hijos, entre mis hijos, todos también hicieron esas cosas. Siempre me he rompido de luchar por más que no tenga experiencia buena, pero siempre le he llevado a conocer Claro, a claro. Dios. Qué interesante. O sea, la presencia de Dios. Nunca un poco en tu le, vida. nunca le abandoné a Dios y a la Virgencita porque ellos son mi padre y mi madre. Ellos son los que me levantan. Te confiaste Ellos me totalmente a ellos. Yo me entrego, yo lleno de santos aquí. Cuando me siento más padre, me prendo una velita. Ahora ni vela no puedo vender más porque no veo el Ah, no, es librito. como encender. Tenés que tener ese eléctrico, vela eléctrica. Me quemo toda candela, llegué a vender
al niño ¿Qué divino más? Jesús para pedirle con una de mis nietas para que rinda bien. Y no pude prender mi uña, que Prendiste tu uña en vez de la vela. pero peleándome, prendí porque tanto me pidió, abuela, por favor, Rezá por mí. reza por mí. Pero estudió, Pico, o quería que vos reces sin estudiar. Está estudiando. Está estudiando. Y comenzó a Rezaste por él para que él rendir, estudie. para todo eso. Qué bien. Siempre a Dios por mi nieto y eso. La gente pensará mal por mí. ¿Por qué? Yo soy la más soltera, pobre. No, No tengo ni porque un quinto. lo más lindo es que Nada, hayas educado pero con cariño y, y con tanto amor. cariño y tanto amor. Doy lo que doy y hago lo que hago. Claro, eso es lo más lindo. Bueno, Esa. María, estamos entonces hablando, estamos nosotros aquí visitándole. Ella es de Nueva Germania. 5 hijos entonces, ¿verdad? Sí, bien. Maravillosos, pero ya de los 13 años entonces ya aquí por Asunción y luchando con la vida. Qué lindo testimonio, ¿verdad? Para nosotros también, de una madre que saca adelante a su familia. Volvemos enseguida con Ñande Upukwe Pupore. Muy bien, volvemos enseguida, Ña María, ¿eh? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Entonces estamos nosotros con Ña María. Mereles era tu apellido, Así ¿verdad? es. Mereles, ella es de Nueva Germania. Mira un poco este hermoso cuadro, ¿verdad? La Virgencita de Por Cacupé. Dios, gracias, madrecita, Sí. por venir. junto a Sí, mí. que viene a Gracias. visitarte. Tu hija sobre todo tiene este cuadro, ¿verdad? Por En su Dios, casa. Gracias. Y realmente. Yo cualquier estampita de la Virgen guardo todo. Tenés un poco de todo. De Bueno, todo. Ña María, ¿y hace cuánto tiempo que estás en la cama? Que no podés caminar. ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Hace mucho ya. Ah, hace mucho. Por ahora sí, hace cuestión de un año lo que me quedé totalmente luego ya. En la cama, atajándome así, aquí, un atajándome poquitito, allá, aquí y porque ya allá. no veo. Ah, ¿por qué este no? lado un poco. ¿Y qué te pasó en los ojos? ¿Por En mi qué? ojo, ¿Catarata no, o presión alta presión alta? del ojo. Ah, presión alta del lado. ¿Y eso no te deja ver? No. ¿Pero por qué? Mandé a hacer Porque... estudio, carísimo, nos costó a mi hija y eso, Sí, pero falló. en serio. Perdí totalmente. En este lado no veo para nada, Para nada. Sí, sí, sí. Y por ahora me agarra ese mareo y acá. Parece que forman otras cosas, mi ojo, mi frente, me siento mal. Sí, 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 sí. Y por algunas cosas de la vida, todavía Dios me levanta. Claro, claro. Porque a veces digo que no me voy a levantar en vida. Sí, 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 Pero sí. le doy gracias al Señor que siempre me levanta. Todos los días, ¿eh? ¿Y quiénes vienen a visitarte? ¿Viene el sacerdote a visitarte o no? Anteriormente sí venía, antes tenía un sobrino mío que era muy amante de la iglesia y él tenía también haciendo un compromiso Sí. hasta la comunión, todo eso. Siempre tengo visitas de la iglesia. Ya. Y por eso le doy Bien. gracias al Señor porque no se olvida de mí. Sí, sí, sí. Porque si era tan mala como dice la gente, Ya no te nada. va a visitar el Señor. Claro que no. Y el Señor visita a los malos también. También para tratar de enderezarle un poco lo que está ¿Verdad? malo. Para enderezar. Porque hay que escuchar y creer Claro. y tener fe. Yo eso es lo que tengo. Sí, vos tenés mucha fe. Tengo mucha fe. Y nunca le guardo rencor, por más que se diga cosas interesadas. Y a veces ni quiero recordarme, entonces, pero le doy al día de la Virgencita le encargo. Sí, sí, sí. Y eso es lo más Yo no lindo. soy nadie ni quién. Claro.
claro, claro. para juzgarle a las personas, no creo eso, padre. Claro, claro, claro. Tengo Así que es. pedirles. Lo Le pido mejor, perdón por sus palabras. Y en serio hay que pedirle perdón porque él no sabe lo que dice. así mismo. Y tiene que conocerle Y a la Jesús dijo persona. eso en la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Así mismo. No solo lo que No dicen. tengo por qué. Me duele mucho cuando me entero de cosas desagradables. Señor mío, ayúdame a superar esto. Claro. Y decime un poquitito, doña María, Sí. ¿qué vos le dejarías como un lindo mensaje a los hijos, a los nietos y a la tanto, gente en general, Tanto ¿verdad? hablo con mi hijo y eso, por lo que se Sí. porta mal. En serio. Y no me escuchan, pero bueno, sigo rezando por él para que trate de cambiar de lo que está haciendo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Porque una mamá sufre por los hijos Ujú. y que ya no puede hacer nada la mamá. ¿Quién es el hijo más querido? ¿El primero, el último, el del medio? Para mí todos son igual. ¿Por qué para las mamás todos son iguales? ¿Por qué eso? Y porque de la misma bolsa, porque tengo un teléfono, ¿crees? Porque todos son de la misma bolsa. En la misma bolsa son tengo porque tener hijos predilectos. Claro, claro. Si a lo mejor ese me va a jugar más mal, pero le tengo cariño a todo por igual. Sí. Y dicen que la mamá siempre le quiere más al hijo que está en más dificultades. ¿Es cierto eso? Eso es cierto. Yo tengo mi hijo que Sí. el único lunar que tengo entre mis hijos es Sí. Ramón. Y dice que más le quieren, ¿es cierto? Porque se preocupa de eso. Le cuido en Y rezo. reza. En rezo porque ahora hace rato que no le veo más. En serio. Y bueno, y vamos a hacer un Andaba por milagro. acá, andaba por acá. Vamos a hacer un por milagro después. para que venga. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy serio? tratando de rezarle a la Virgencita para que tú eres madre, no decir, Sí, sí, sí. tráigame al Qué buiquito, lindo. Ramón. ¿Y cómo tienen que ser los nietos? ¿Cómo tendrían Ay, que a los ser? nietos no puedo opinar nada. ¿En serio? No puedo opinar nada. Ya es Para otra mí generación. todos son otra generación. Ya son los padres los que Ya le... exactamente lo que los papás y mamá quieren, nomás ya hacen, no Claro. lo que abuela dice. Pero puse a todito mi nieto, mi manito de ayuda. Ah, sí, 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 sí. A la que se cae le levanto, Claro, claro, claro. le recojo si está mal. Entiendo. Esté donde esté, pero comida no le va a faltar. Claro, claro, claro. Esa fue mi lucha, padre, que no le falte, gracias de Dios, a mis queridos hijos Sí, y a sí, mis sí, nietos. sí. Por ahora ya no hago más nada. Estoy acostada acá, estoy pendiente de mi hija. También. Qué bien. Imagínate. Y que Y te de los quiere, demás que te que vienen cuida. a visitar, cuando uno tiene compromiso, casado, familia, Ahí ya ya se olvidas puede. de mamá, no hay Ah, que, ya, ya. ¿entendés? Sí, sí, Entonces, pero le doy gracias miren un año, con cariño lo recibo, ¿verdad? Le doy mi bendición. Claro. Porque no sé en qué circunstancias están, no puedo exigirles más de lo que... No me quejo de Dios, tengo toda la comodidad, está mi piecita que mi hija Sofía y mi nieto Gerardo me mandó a hacer. Toda esta piecita. Esta Para que piecita. estés en tu reino. Y estoy aquí, me pone todo lo que me haga falta. Sí, sí. Siempre estuve. Y vos ves también Ñan de Yarañé, le ve al Pei Cabaña en la tele, ¿o no? La verdad misa. que lo Muy veo, poco. ¿Cómo te decir? La oración. Solamente los domingos Ah, los me domingos. acerco ahí para Ah, porque no escucharla. ves bien. Ahí Pues no no escuchas. veo nada. Ah, Hay sí, sí, momentos que no veo nada, Sí, padre. sí, 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 sí. Estoy así tratando de levantarse algo. Levantar cabeza. Porque me siento mal cuando estoy en la cama toda la hora. Claro, claro, claro. Porque fui una mujer muy luchadora. Muy, ya me doy Día. cuenta ya, imagínense, mantener a toda la familia, mantener a los hermanos. Mi los hermano, hijos, 7 hermanos, ¿sabes lo que es? Mi mamá, una campesina. Claro. Solamente mandioca sabe plantar. Claro, Y tenía que romper el lomo para ayudarle a los mi hermanos que eran mayores. claro, así mismo. Qué bien, ya Imagínate, María. es muy difícil. Y nadie va a creer lo que yo he pasado con mis hermanos, con Sí, los sí, 7 hermanos. Así mismo es. Porque hay Solamente cuando uno escucha y ve. nadie me llama, mi mamá. Tu hermano tal cosa. Mi mamá me llama a la escuela, le dijo que anotarse en la escuela.
Mi mamá me exigía a mí. Claro, para irte. Porque era la Y hija aparte de segunda, eso, la ella mayor no, entre las mujeres. no conocía la ciudad, el barrio donde yo vivía. Claro, claro, claro. Nada. Era la campesina, como te digo, solamente saber plantar mandioca. Claro, claro. Y educarle adentro de las casas, que no le falte comida a sus hijos. Claro. Y tengo que apoyarle para ir a la escuela, para ir al catecismo, para ir al cuartel. Todas esas cosas es difícil para una hermana. Así mismo es. Mi hermano que falleció, Sabino Mereles, mi hermanita, los tuve en mi mamá. Claro. La otra, mi hermana que está acá. Vos sos mi mamá, hermanita querida, cuando viene me hace esa fiesta. Sí. ¿Sabes lo que es eso? Muy Claro, bueno, claro, muy claro, importante en mi vida, escuchar de alguien Sí, que sí, te conoce sí, lo que hiciste por él. Claro, Pero no toda la gente eso hace. claro. Qué linda experiencia entonces. Todos María. los nietos, por más que vos te rompas el panda por ellos, ni te saludas ahora. En serio, es otra generación. Otra generación ya, es tan feo, padre, eso. Es una ignorancia. Ujú. Yo, en mi parecer, es una ignorancia. Sí, el respeto, salud. Ya que una vecina o una abuela está por ahí. Buen día, abuela, ¿qué le cuesta decir? ¿No crees? Pero no se dice. Tan importante decir buen día. Va a decir con la vecina. Claro, Tan bueno eso, ¿no? claro, Pero un pariente te pisa la cabeza y no te dice ni buen día ni hola. claro, claro. Es una ignorancia. Sí, 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 sí. Esa es la nueva generación, dice. Ah, ya. Pero uno hace lo que quiere. Bueno, muy bien, ya María, muchísimas gracias. Entonces eso queda como un mensaje también, ¿verdad? Para que la gente Yo vaya le quiero creciendo. a los hijos, a las hijas. Como mi hija me atiende, que le atienda a su abuela, a su mamá, a su padre, cuando se sienta mal. Claro. Porque cuando estamos sanos no necesitamos de nadie para Claro. no creer para eso. Pero cuando tengo tanto, yo acá puedo hacer pues, 4 paredes, mi hija se va a trabajar, me trae esa fulanita comida, me trae de cualquier lado, se me trae que no tenemos que no cocine. Claro, Ellos se van a trabajar. Yo me quedo al cargo de los vecinos, de la gente buena. claro, Pero hay gente mala. también. Y es tan lindo levantarle la cabeza a esas personas que están mal. Sí, 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 Porque yo mucho hice eso, padre, de eso estoy todavía de pie. claro, A muchos sobrinos, sobrinas, extraños. claro. Doña María, dice mi mamá, no tenemos tal cosa para darle. Saco mi olla y le doy a él. Claro. Porque Qué linda algo- experiencia, señora María. Pues, Bueno, yo no creo te ser vamos mala. agradeciendo entonces esa linda Yo le experiencia. agradezco a Dios y a la Nosotros Virgencita Sí, por la sí, vida sí, que me sí. dio. agradecemos Y eso. espero que alcance los 86. Y bueno, vamos a alcanzar y vamos a pasar todo y vamos a celebrar. Ojalá. Bueno, él no me muy espera bien. que, o sea, todo Entonces el vamos a despedirnos ahí Y de bueno, toda la padre, gente. bueno, Muchísimas gracias. padre, yo sí que Que le Dios te estoy la bendiga. agradecida para Sí, usted, sí, padre, sí, por sí. venir con su equipo sí, tan sí, sí, importante esto. Sí, sí, sí. Yo le doy mucha Nosotros bendición y queremos que gracias se le a todos. conozca verdaderamente a nuestra gente, Y a es gente muy que ha importante. luchado. Y gente mala intencionada que dice cualquier cosa, pero Claro. ellos no saben lo que está pidiendo en su boca, ¿no Así crees? mismo. Porque en nuestra boca pedimos lo que queremos. Así mismo. Y después la consecuencia es lo que tenés que esperar. Claro, claro. ¿Qué claro. clase de experiencia te va a venir si sos tan mala? ¿No Así crees? es. Sí, sí, sí. Yo al menos soy de así. Sí, sí, Yo, sí, cada sí, cosa que se dice y se hace para mi padre, yo le dejo a Dios. Claro, Y a la déjalo vez a que yo Dios. no soy nadie ni quien Sí, sí, para jugarle. Muy bien, ya María, muchísimas gracias. Entonces, Bueno, ¿eh? padre, yo. Así Entonces, estamos hoy concluyendo aquí este momento, ¿verdad? Con doña María Mereles, que le estamos visitando en su casa. Muchísimas gracias. Toda una experiencia también de vida que nos ha transmitido. Y eso es lo lindo, mirar un poco las cosas tan hermosas y sobre todo el hecho de dedicarse a tantas personas haciendo el bien. Y que la bendición también descienda sobre cada uno de ustedes y sobre todas nuestras familias. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, doña María, muchísimas gracias. Yo que sé que Dios usted, yo soy bendiga. agradecida, Padre, para ustedes que han venido.